Listo. Muy buenas tardes, soy el profesor Antonio González Montes, que dirijo este curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Es un curso que reúne a un grupo de estudiantes de esta especialidad que es la literatura, y como estamos en semana de exámenes parciales, estamos en la octava semana de estas evaluaciones oficialmente decretadas y que figuran en el sílabo. Entonces nuestro propósito en esta oportunidad es dar las pautas, dar las indicaciones precisas para no solamente el examen parcial, sino también para el examen final, ¿no? En el caso de ustedes ya solamente les queda entregar estos dos trabajos, ¿no? No se ha previsto un trabajo extra, aunque quedó por ahí flotando un trabajo que, bueno, ya conversaremos al retornar el ritmo normal de las clases, pero en esta oportunidad debo decir que el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Esta información que voy a leer y voy a explicar está dentro del aula virtual, ¿no? Entonces quiero decirles en primer lugar, siempre el tiempo es importante. Estamos ya a puertas de la entrega del examen del artículo científico, que será el texto que ustedes prepararán para examen parcial. La fecha de entrega de este artículo científico es el 15 de julio, es decir, en solamente 2 días, ¿no? Y este 15 de julio es hasta la medianoche, es decir, hasta las 12 de la noche, ¿no? Bien, con ustedes, que son un grupo muy especial, no sé si como ustedes son como los Beatles, si son un cuarteto de lectores extraordinarios ustedes, ¿no? Entonces se ha tomado en cuenta este aspecto y además el grado de colaboración que han tenido con la lectura de algunos capítulos de esta novela Cutilmo y Garcilaso. Entonces se ha previsto el siguiente tema, ¿no? Dice, según nuestro sílabo, vemos que para este examen se pide establecer las relaciones de la literatura con otras disciplinas, ¿no? Puede ser la antropología, la historia, por ejemplo, en el caso de Garcilaso, en fin, también el tema del psicoanálisis, qué sé yo, o de la biografía, ¿no? Adelante, Marcos. Entonces decíamos que estábamos indicando el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema, según decimos, para este examen se pide establecer las relaciones de la literatura con otras disciplinas. Ya que contamos con la novela Cutilmo y Garcilaso, para esta evaluación deberán analizar a Garcilaso de la Vega como personaje literario, según los capítulos que se les ha asignado a cada uno y elaborar un artículo científico, ¿no? En este caso, el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio de ustedes es un objeto de estudios de carácter fragmentario, porque son solamente 3 capítulos de una obra monumental, de una obra inmensa que es Cutilmo y Garcilaso, de más de 400 páginas, ¿no? Pero nosotros quisimos que ustedes colaboraran y lo hicieron magníficamente, y esto va a ser de ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, dado ya el tema, en lo que acabo de mencionar, Garcilaso como personaje literario, según los capítulos que se les ha asignado, deberán elaborar un artículo siguiente, ¿no?
Entonces decíamos que el objeto de análisis de este artículo científico, en el caso específico de ustedes, es un material, un corpus, que es parte de un corpus mayor, ¿no? Este corpus son solamente 3 capítulos de la novela Cuauhtémoc y Garcilaso, a punto de publicarse en este 2021, y que tiene precisamente como personaje literario a Garcilaso de la Vega, ¿no? De acuerdo a este criterio, entonces Loero Maticorena Nayalí leyó los capítulos 19, 20, 21, Marcos J. Johanna los capítulos 22, 23, 24, Osorio Pase César los capítulos 25, 26, 27, y Medina Llanos Rafael los capítulos 28, 29 y 30, ¿no? Entonces tienen que concentrarse ustedes en la lectura de estos 3 capítulos, pero sobre todo concentrarse en la figura del personaje literario, ¿no? Primero habría que hacer una definición que es como categoría un personaje literario, y claro, así como en un relato no puede dejar de haber acciones, tampoco habrá una historia real o fantástica que no sea un personaje, ¿no? Y acá, imaginen ustedes, en el caso de Garcilaso, él se ha elevado de la simple condición de un ser humano que murió hace 400 años en 1616. Bueno, ha interesado a los historiadores, a los literatos, a los antropólogos, a los políticos, a los biógrafos. Sobre él hay biografías extraordinarias, libros de análisis. ¿Por qué? Porque la vida de este personaje es una vida interesantísima en sí misma, ¿no? Y lo que ha hecho González Viaña es precisamente una novela que abarca, desde el punto de vista de la novelística, abarca la construcción de ese gran personaje. Entonces, dentro de ese proceso, ustedes verán solamente estos capítulos, es decir, cómo se hace presente, cómo se manifiesta. Probablemente no recuerdo en este momento, a pesar de que me he leído y he anotado toda la novela, pero en este momento no cargo ese material, pero cada uno de ustedes ahí profundizará, ¿no? Podrá establecer un criterio de clasificación, podrá establecer una suerte de secuencia, ¿no? Distinguir, por ejemplo, si en esos capítulos hay personajes reales o personajes ficticios, porque los hay, ¿no? Yo comprobaba, por ejemplo, que un personaje como María Magdalena, ¿no? Es un personaje ficticio, ¿no? Porque convierte la novela en una novela también de corte amoroso, ¿no? Pero podría ser que en esos capítulos aparezcan personajes reales, el propio, claro, el personaje central es Garcilaso de la Vega, en tanto personaje literario, y a su alrededor, pues, para convertirlo precisamente en un personaje literario, habrá un conjunto de otros personajes a los que ustedes también se referirán, pero siempre en relación, resaltando la importancia de este personaje, ¿no? De eso se trata, de un trabajo muy puntual, muy específico, pero que deberá, diríamos, también sujetarse a las características de un artículo científico, ¿no? Y para eso ustedes cuentan, en el aula virtual, cuentan con un modelo de un artículo científico, ¿no? Ese modelo de artículo científico es también, fíjense ustedes, sobre el microrelato, ¿no? El relato brevísimo. Ya sabemos que el más breve es el de Monterroso, ¿no? Pero acá es, el tema de este joven es el microrelato en about, ¿no?
también trabaja con textos muy breves, más breves que los capítulos de ustedes. Pero él dice que en la revista Mauta, que era una revista que tenía diversos temas, allí ya se hizo presente de manera futurista, digámoslo así, ¿no? De manera así previsora, esta especie literaria narrativa que ha cobrado tanta importancia, ¿no? Entonces él estudia la presencia de algunos microrrelatos en Amauta, ¿no? Que es la revista mensual de doctrina, literatura, arte, polémica, ¿no? Está también el título, está en inglés, como se puede ver, ustedes pueden ver allí. El autor es Eric Ronnie Vázquez Guevara, samarquino, con todos sus datos, incluso sus correos, ¿no? Y siguiendo también la secuencia, ofrece un resumen, ¿no? Un resumen de su artículo, las palabras claves que son microtexto, teoría del microrrelato peruano, revista Amauta, ¿no? Voy a leer el resumen simplemente como un aspecto de detalle para que vean ustedes cómo, así como ustedes también están hablando sobre textos relativamente pequeños, ellos están, el señor Vázquez trabaja aún con textos más breves, pero hace una fundamentación, de manera que lleva a, diríamos, a convertir todo esto en un artículo científico. Dice: resumen, la presente investigación tiene por objeto de estudio la revista Amauta como órgano difusor del vanguardismo literario, y su objetivo es proponer la lectura de algunos textos: Fratricidio de Luis Valcárcel, Alba de María Vice y Parábolas del Ande de Nazario Chávez Aliaga. ¿Ve? También ella tiene solamente 3 microrrelatos en Amauta, publicados en sus páginas como microrrelatos. Así el estudio se concentrará en los microtextos, que es en el caso de ustedes en los capítulos, y se analizarán aquellos que revelen una dominante narrativa. A partir de la descripción de los microtextos se advertirá si cumplen con las características principales del microrrelato, que son brevedad, narratividad, ficcionalidad. Como consecuencia de ello, se concluirá que algunos de los microtextos publicados en Amauta pueden ser leídos como microrelatos, ¿no? Y luego ya viene la parte de la introducción, y ya luego vienen con algunos párrafos, ¿no? Daré también estas fotos respectivas, viene el concepto del microrrelato, en el caso de ustedes será el personaje literario, ¿no? Características del personaje, en fin, ¿no? Y ya vienen las páginas a través de las cuales él va desarrollando específicamente y termina siendo como ustedes, termina siendo un análisis de estos microrrelatos que aparecieron en la revista Amauta, una revista que existió entre 1926 y 1930, revista importantísima que ha sido y es estudiada, ¿no? Y ustedes sin duda la conocen, es posible que hayan hecho algún trabajo sobre Amauta, pero sí es una lectura, es una revista de lectura indispensable. Deben ustedes de todas maneras leerla, así como tienen que leer también los comentarios reales de Inca Garcilaso, no para el parcial por si acaso, ¿no? O leer, por ejemplo, los diálogos de amor, una gran obra filosófica de Garcilaso, o mejor dicho, una traducción que hizo Garcilaso de un autor judío exiliado en Europa, León Hebreo, ¿no? Bien, entonces la fecha de entrega de este examen centrado en la figura de Garcilaso como personaje literario solo en los capítulos deberá tener como producto la elaboración, la redacción y la presentación de un artículo científico tal cual se entiende hoy, tal cual ha sido desarrollado por el señor Vázquez, cuyo
texto completo figura en el aula virtual y ustedes podrán allí consultarlo, ¿no? Entonces, en relación con eso, quisiera mencionar las pautas, ¿no? que son exactamente las mismas, ¿no? O casi las mismas. Por ejemplo, usar la variedad académica, ¿no? Cuando se habla de la variedad académica, se está hablando en realidad de que este artículo científico deberá estar escrito en la prosa académica, ¿no? De alta calidad, una prosa clara, coherente, con párrafos de varias oraciones, oraciones que no sean muy largas. Estos son los tiempos en que se prefiere trabajar con oraciones no muy extensas, porque si es muy extensa la oración, ¿no? Compromete la atención del escritor y también a veces puede confundir al lector, ¿no? De manera que a eso se refiere la variedad académica. Luego hay que tener en cuenta con la ortografía, que es uno de nuestros puntos débiles. A veces nos olvidamos que hay signos de puntuación, que hay que emplearlos en la redacción del artículo científico. Son diversos, puede uno emplear la coma, el punto y coma, el punto seguido, los puntos suspensivos, los paréntesis, ¿no? Las comillas, en fin, todos aquellos, pero deben ser empleados de acuerdo a las normas actuales que están vigentes, ¿no? La ortografía es muy importante y su uso correcto se exige ahora, porque además ustedes no son pues alfabetizados en español de nivel elemental, no. Ustedes ya están en el nivel de la maestría y por tanto, por favor, tomen en cuenta este aspecto, porque la ortografía tiene una serie de aspectos frente a las letras, el uso de las letras, los signos de puntuación, en fin, una diversidad, un campo amplio, ¿no? Para eso también yo ya les hablé, en la clase anterior ya les expliqué también, aquí hay les presento este libro, por si no lo conocen, aunque creo que sí lo conocen. Este es un manual muy útil para el redactor, para un redactor como ustedes. Este manual todavía no sigue las normas dadas por la APA, ¿no? Pero en todo caso sí es un manual que habla muy al detalle, con ejemplos, con ejercicios, con solucionario. Es el manual del profesor, escritor Miguel Carneiro Figueroa. Es un manual de redacción superior, ¿no? Esta es la segunda edición, pero en realidad este libro ahora debe estar, sabe Dios en qué edición. Es un libro muy útil, yo he trabajado con él en diversos momentos, así que puedo dar fe de lo útil, de lo didáctico, de lo esclarecedor, de lo preciso que es este material, ¿no? Además pueden consultar otros libros de ortografía que ustedes conocen, o quizá ustedes sean unos expertos en ortografía y pueden trabajar con ese conocimiento. Pero sí es un aspecto importante, porque como además este artículo científico va a ser revisado por el profesor, ¿no? El profesor tomará en cuenta estos aspectos. Luego también el idioma tiene tantas palabras, ¿no? Miles de palabras, y se siguen creando más, ¿no? O las palabras también, cada una de ellas tiene diversas acepciones, ¿no? Y luego, como nosotros vamos a utilizar un léxico variado, un léxico preciso, un léxico culto,
vocablo adecuado, es mejor que estemos seguros del sentido que tiene esa palabra o de la acepción, ¿no?, de esa palabra. Para ponerse un solo ejemplo, puede haber palabras que no están en nuestro diccionario, no dicen nada, y sin embargo las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la palabra golem, ¿no? El otro día yo estaba escribiendo un artículo sobre ese tema, fui al diccionario y no está, simple y llanamente, y sin embargo se usa, ¿no? En todo caso hay que tener en cuenta ese detalle, y si podemos utilizar una palabra, un vocablo que esté dentro de nuestro idioma y cuya significación se pueda constatar fehacientemente con el apoyo del diccionario, sería mejor pues emplear esa palabra, ¿no? Ese diccionario que ya desde varias ediciones, creo que la última es del 2014, es una edición que se hace en equipo. Ya no es solamente la RAE, ¿no? Diccionario de la RAE, ya no. Ahora hay que decir DELE, con siglas mayúsculas, ¿no? Diccionario de la Lengua Española. Pues es un diccionario donde participan académicos de todas las que existen en una veintena o treintena de países donde el español es la lengua oficial, la lengua más importante, la lengua que, claro, se impuso aquí como parte de la conquista que sufrimos entre el siglo XV, ¿no? El XIV, XV, incluso el XVI, y entonces es importante el manejo del diccionario. Otro aspecto en el cual uno puede advertir, diríamos, la pericia, el grado de desarrollo como lector, la calidad, es precisamente la sintaxis. Por eso aquí también se advierte que debe tenerse bastante cuidado con la sintaxis, con la construcción de los párrafos, ¿no? Con la estructura de la oración. Recuerden que un párrafo es un conjunto de oraciones, y cada una de esas oraciones debe ser coherente con respecto a la anterior y con respecto a la que sigue. Allí ustedes, en relación con la sintaxis, cuentan con, por ejemplo, con los párrafos, ¿no? ¿Y cómo separa un párrafo de otro? Bueno, con el punto y aparte, ¿no? Pero internamente en el párrafo yo puedo, por ejemplo, usar también lo que llamamos los conectores, sobre todo porque en un párrafo es importante la conexión. Te puede decir, Garcilaso es un personaje literario con tales y cuales características porque, etcétera, 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 no porque su padre fue español y su madre de la realeza incaica, y así por el estilo. Igualmente, para no repetir los términos, se puede utilizar lo que llamamos los elementos de referencia, que también es un pronombre, por ejemplo, ¿no? Para no repetir Garcilaso, puedo decir este, ¿no? O el futuro cronista. Es decir, que los elementos de referencia incluso dan la posibilidad al redactor, al que está haciendo el artículo científico, de usar expresiones creativas, aportes personales, ¿no? O expresiones que se emplean como equivalentes, ¿no? Para no repetir, la repetición de un término, o los verbos fáciles que son tener, poder, poner, estar, hacer, incluso yo agregaría realizar, poder, tener, por lo menos 8 o más verbos que se usan en exceso, ¿no? Y entonces ahí es importante que la sintaxis sea una sintaxis lo más perfecta posible y no incurrir pues en los diversos vicios de dicción, ¿no? Que pueden empeorar o pueden hacer que el artículo pierda calidad, pierda nivel, pierda, por ejemplo, entre los vicios de la edición, le ya señalamos, ¿no? La redundancia de un término es algo que no debe darse, así como también la cacofonía.
Eso es muy importante porque a veces me pasó incluso con el señor, el autor de nuestro modelo de artículo, el señor Vázquez de Guevara, que detecté, por ejemplo, que utilizaba demasiado la expresión adverbial en cuanto, ¿no? Le detecté como 20 o más repeticiones, es un vicio de dicción. Otro es la cacofonía, después de la repetición, ¿no? La elección, la acción, perfección, ¿no? La perfección de la acción, etcétera, ¿ven? Entonces se reitera un mismo sonido y la prosa académica debe ser más bien fluida, musical, ¿no? Debe correr como el agua del río, debe ir hacia adelante, no debe haber quiebres, la coherencia es muy importante. Vean, revisen el concepto de, todos los vicios posibles hay que tratar de evitarlos, ¿no? Pero también ustedes tienen el manual APA para el asunto de las citas, porque su trabajo de Garcilaso como personaje literario, sin duda va a tener citas, no tantas, ¿por qué? Porque, claro, es un tema muy específico, va a tener también bibliografía actualizada, ¿no? En cuanto al uso de las letras, hay que usar las letras Time New Roman número 12, que es una norma habitual, ¿no? El interlineado debe ser doble, hay que justificar el texto, numerar las páginas en la primera parte, en la parte superior de la primera página, consignar nombres y apellidos. Calificaremos de acuerdo a estos criterios, ¿no? El artículo deberá tener un máximo de 15 páginas, incluyendo bibliografía. Yo creo que acá la ventaja es que ustedes ya conocen los capítulos, ¿no? Son específicos. No recuerdo exactamente de qué se trata estos capítulos, porque he trabajado con una versión virtual de la novela. La novela todavía oficialmente todavía no ha aparecido. Sin embargo, se acerca la fecha, incluso nos enteramos de manera casual hace muy pocos días que hoy iba a haber una presentación en Boston en la que yo iba a participar. Y yo no podía participar pues, de ninguna manera, porque yo los martes dicto clases desde las 2:30 de la tarde, hoy día hasta las 9 de la noche o 10, hasta las 10 de la noche si no me equivoco, ¿no? Entonces lo que hice fue, con el apoyo de la magíster Elena Vázquez, apoyo fundamental, lo que hice es terminar de leer la novela y preparar una presentación oral, en vivo y en directo, ¿no? De solamente, vean ustedes, 10 minutos, ¿no? 10 minutos en los cuales hablé de manera global sobre toda la novela, de los 500, casi 500 páginas que tiene esta novela, ¿no? Esto entonces indica que el crítico literario, y cada uno de ustedes es un crítico reconocido, es un crítico que ya tiene un recorrido, son ustedes grandes lectores, esa es la base para el trabajo, ¿no? Creo que van a ser buenos artículos científicos, se van a centrar en este tema que hemos determinado, precisamente para aprovechar, ¿no?, que ustedes han leído esos capítulos, y quizá alguno de ustedes habrá leído ya toda la novela o gran parte de la novela, ¿no? Porque claro, el problema es que se les indica
solo determinados capítulos que corresponden, si no me equivoco, a la segunda parte, ¿no? A la segunda parte. Entonces, esas eran las indicaciones principales. La fecha de entrega es este 15 de julio, en un par de días, hasta la medianoche, ¿no? Estas son las indicaciones importantes y bueno, queremos también señalar, por favor, sí, esto está algo muy importante, también está ya en el aula virtual, está la fecha de entrega del examen final, ¿no? La fecha de entrega del examen final es el 19 de agosto hasta la medianoche. O sea, falta, todavía estamos en julio, ¿no? Bueno, tampoco es que falte mucho, ojo, ¿ah? Entonces ahí ustedes deberán hacer un tipo de trabajo que se menciona aquí. El tema, redactarán un artículo científico sobre la base de la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y sus relaciones con la pandemia actual del COVID-19. Este examen, claro, ya es más ambicioso, ¿no? Es un trabajo comparativo, pero lo que hemos querido aquí es precisamente relacionar una obra literaria que es El amor en los tiempos de cólera, que fue publicado en 1985, ¿no? De Gabriel García Márquez, y sus relaciones con la pandemia actual del COVID-19, ¿no? Entonces, en esa novela también ocurren enfermedades, pestes, a consecuencia de las cuales mueren algunos personajes, ¿no? Ahora, fíjese, acá la nota que pongo abajo es importante, dice: pueden consultar mi artículo sobre esta novela que está en el aula virtual, ¿no? Porque como es una novela amplia, difícil que la puedan leer, en este tiempo que les queda, pero en mi artículo hago una visión amplia de todo el artículo. A mí me tocó hacer 30 páginas, es un discurso oficial, ¿no? Pero ahí descubrí, por ejemplo, que había varias historias internas, por ejemplo, las varias aventuras amorosas que vivió el personaje Florentino Ariza, enamorado eternamente de Fermina, ¿no? Internamente hay entonces detalles o momentos en los que se hace una referencia diríamos, como en aquellos tiempos. Claro, si hacemos una comparación, ¿no? Es probable que ustedes ya hayan leído la novela, ¿no? También, pero creo que es una buena oportunidad para retomar una importantísima novela que yo leí, fíjense, cuando ingresé a la Academia Peruana de la Lengua, leí este trabajo en 2015, es decir, ya hace más de 5 años, ¿no? Entonces allí tomé el tema de la pandemia, que no es un tema tampoco tan grande en la novela, ¿no? Pero sí tiene una presencia porque nada menos que, por ejemplo, Juvenal Urbino, si no me recuerdo mal, es un médico, ¿no? Es un personaje que ha ido a París a formarse científicamente y luego ha vuelto hacia Cartagena de Indias para derrotar a estas plagas que asolaban a esta ciudad tan hermosa que es Cartagena de Indias, ¿no? Pero claro, lo hizo con las herramientas que había aprendido, con las medicinas que había aprendido a usar en su etapa de estudiante de medicina en la Universidad de París, ¿no? Entonces, en esa novela ese tema es importante, por eso que lo hemos querido ya trabajar con la pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ya lleva más de año y medio, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Cuento de la Pandemia,
Cuentos de la pandemia, tomen nota de eso. Este libro es una antología de textos ambientados en la pandemia y ha sido editado por la editorial Mascapaicha del crítico literario Ricardo González Vigil. Es un volumen, he leído algunos de esos textos, ahí también podrían tener ustedes la posibilidad. El libro se consigue, está en librerías, más ahora uno puede ir a la librería o de pronto uno puede pedir que se lo lleven a casa, ¿no? Entonces, sabemos que García Márquez es uno de nuestros autores fundamentales, entonces es importante, estoy seguro que ya a estas alturas ustedes han leído la novela o será la oportunidad de releerla o de hacer una lectura en función. Por eso hemos puntualizado el enfoque, ¿no? El enfoque debe estar claro, en la novela en sí, pero allí tomar algunos personajes como han hecho en el parcial, ¿no? Pero se trata de, en todo caso, de comparar dos momentos de nuestra historia, que son el siglo XIX, ¿sí? XIX o XX, diríamos, ¿no? Fines del XIX, que llega hasta el XX, con la pandemia actual, ¿no? Los criterios, bueno, el artículo mío está allí en el boletín de la Academia, así que ahí les agregará, les ayudará a ustedes con la información que tienen y de ese modo podrán, sobre todo, trabajar más la parte personal, ¿no? Es decir, de qué forma nosotros estamos dentro de una pandemia tan pavorosa y que sin embargo no hay ruido, bueno, no son bombas nucleares, no son cohetes, aviones de guerra, tanques, sino el que nos está venciendo es un virus muy pequeño, tan pequeño que nos obliga a usar mascarillas, ¿no? Para que ni por las fosas nasales ni por la boca pueda ingresar ese virus que ha llevado a la muerte a miles de personas en el mundo entero y que además está retornando una ola tras otra ola y otra ola. Entonces, por eso la actualidad del tema es que ahora se abre un nuevo ciclo, definitivamente, en los años 2021 estamos comenzando otra etapa. No estamos comenzando solamente un siglo, sino otra etapa, quizá como 1879 es el inicio de la época contemporánea, la Revolución Francesa, el siglo de las luces. Este será el siglo de la pandemia, ¿no? Y de ahí en adelante no sabemos qué pasará con nosotros, hasta cuándo viviremos, qué circunstancias más habrá, derrotaremos quizá a la pandemia o de lo contrario la pandemia barrerá el mundo, no lo sabemos, todo es una incertidumbre, por encima de nosotros está el destino. Lo que hacemos nosotros es darle un sentido a nuestras vidas y una de las formas de darle sentido a nuestras vidas es precisamente leer y escribir, ¿no? Por eso tómenlo por ese lado. Es una tarea que da sentido a mi vida, me saldrá un buen artículo científico que será un aporte y que probablemente luego pueda ser mi tesis o puede ser un artículo científico que yo pueda enviar a las revistas indexadas, ¿no? Y que podrá publicarse, porque ustedes saben, en estos tiempos uno tiene que escribir de acuerdo a ciertas pautas, ¿no? Hay una cierta presión para escribir, ¿no? No es que antes no hubiera práctica, sino que ahora simple y llanamente la autoridad, el poder en el campo de la redacción, el poder mundial, el poder internacional, ha determinado estas pautas, en realidad pensando yo en la facilidad para todo, pero pensando principalmente en la facilidad de las personas que
manejan el mundo académico, ¿no? Es que lo que tienen que revisar los artículos para porque como ahora la producción de artículos científicos es como la producción de papas o de camotes o de cualquier otro producto, ¿no? Es una producción de miles de artículos, ¿no? Cada mes, cada semana. Entonces se ha tenido que crear este formato único con características y con criterios con los cuales hay que trabajar en la redacción. Igual son las mismas pautas, pero aquí, digamos, lo que cambia en todo caso es que el artículo deberá tener un máximo de 30 páginas, incluyendo bibliografía, no más, ¿no? No más, o sea, claro, es un artículo, va a tener 20 páginas, ¿no? Ya es un número respetable, porque tienen un tiempo para leer, pero eso sí, las fechas de entrega serán estrictas, ¿no? Y luego nosotros en la semana siguiente haremos un comentario de cada examen, conversaremos, intercambiaremos. Luego, pues ya dije que ustedes, para los efectos de poder consultar con cómo es un artículo científico en vivo y en directo, les hemos subido a la aula virtual artículo científico, y ya dijimos, escrito por el señor Eric Ronnie Vázquez Guevara, y ya es un crítico literario, ya participa en congresos nacionales e internacionales. Me parece que ya ha publicado algunos libros, el microrrelato, está muy actualizado, ¿no? Y yo sé también que ustedes en su respectivo campo tienen también una información actualizada, ¿no? Una información de primer nivel, de primera categoría, para afrontar con éxito este trabajo, esta evaluación que estamos haciendo, ¿no? Más bien, como disponemos todavía de algunos momentos, quizá ustedes quieran hacer algunas preguntas, señor Loero, a ver si es que nos escuchamos bien. Hablen alto, por favor. ¿Algunas preguntas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿se me escucha, profesor? Sí, lo escucho. Si usted habla fuerte, sí, lo estoy escuchando. Bien. Sí, mi pregunta era la siguiente. Como tenemos que adjuntar la bibliografía necesariamente en el artículo científico, y dado que el libro del escritor González Diaña, de Cutimu y Garcilaso, todavía no ha sido ni editado ni publicado, claro, solo tenemos el PDF, el cual no tiene ninguna información útil más allá del título, claro, y del autor, sí, para poder citarlo. ¿Solo lo citamos así con los pocos datos que se tengan, o necesitamos precisar más información? Mire, buena su pregunta, muy pertinente. Recuerda que esta novela, cuyos capítulos ustedes han leído, si no me equivoco, es la primera novela que se hace sobre Garcilaso, ¿no? Pero en cambio sí hay biografías. Entonces se puede recurrir, tiene usted la biografía, por ejemplo, de Aurelio Mero Quesada, o tiene también un libro más ágil, con información bibliográfica, biográfica, sobre cada una de las obras. En el libro de Ricardo González Vigil, Comentemos al Inca Garcilaso. Luego también hay un artículo mío en la revista Filología Hispalense, donde precisamente me referí a cómo Garcilaso había sido tratado literariamente, ¿no? Esa revista se puede encontrar en el aula virtual. Luego hay libros recientes, el libro de José Antonio Mazzotti, o el libro de Richard Parra,
de Richard Parra, que es del año 2015, ganó el premio de ensayo de COPE, el 2015, ¿no? Que es un artículo, perdón, es un libro relativamente importante. De manera que en ese sentido, como lo peculiar, diríamos, es que ustedes, bueno, el libro va a salir recién, pero sobre el personaje sabemos muchísimo, de modo que podemos perfectamente, ¿no?, usar esa bibliografía de estos escritores, de estos... hay garcilacistas como por ejemplo Carlos Araníbar, ¿no? Carlos Araníbar. Luego tiene usted a José Durán, el propio Aurelio Miro Quesada. Luego tenemos también a otros garcilacistas ilustres como Emilio Choy, Pablo Macera, Roland Forgués, bueno, San Marcos ha organizado también, San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, han organizado sendos congresos, y esos congresos han sido motivo para que publiquen todas esas ponencias, todas esas contribuciones. Garcilaso es un tema permanente, ¿no? De modo que, diríamos, desde ese punto de vista, sí nos parece lícito que ustedes empleen la bibliografía pertinente, ¿no? Aquella que tenga que ver precisamente con el personaje en sí, ¿no? Y allí puede ser de mucha utilidad el libro de Ricardo González Vigil, y también este artículo mío que está en la revista Filología Hispalense, donde hago referencia. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace algunos años el escritor peruano sanmarquino como usted, que fue mi alumno, Selenco Vega, ganó el premio COPE del cuento, no recuerdo el año, con su famoso libro llamado El mestizo de Alpujarras, ¿no? El mestizo de Alpujarras. Y que dicho sea de paso, es un episodio que está narrado de manera dramática, de manera verdaderamente contundente en la novela. Y claro, como ustedes no han leído toda la novela, yo sí finalmente me tuve que leer toda la novela. Ojo, un dato más, y a propósito de ello, anoche, ¿no?, para cumplir un compromiso académico que nos llegó a último momento, anoche preparé un video sobre ese libro, ¿no? Es un video breve de 9 minutos que ustedes lo pueden encontrar en mi canal YouTube, donde doy algunas ideas y digo, por ejemplo, que esta novela es comparable con 100 años de soledad, comparable con El nombre de la rosa, comparable con La guerra del fin del mundo y otras grandes novelas. Y precisamente en esta novela, o con el Dante, con la Divina Comedia de Dante Alighieri, entonces diríamos aquí la operación principal que realiza en cada uno de los capítulos es la construcción, ¿no? La gran construcción que hace González Viaña, que por cierto ha leído, como ustedes, a los cronistas, los cita, se ha documentado, y aquello donde no se ha documentado ha inventado. Por ejemplo, ha inventado una historia de amor, ha convertido a la novela también en una novela de amor, porque ha inventado a María Magdalena, ¿no? Por ejemplo, que no sé si sería un personaje que aparezca en los capítulos que a ustedes les ha tocado, pero de todas maneras en los capítulos que ustedes han revisado
sin duda está Garcilaso, ¿no? En esas partes, visto de cierta manera, y además con la presencia de otros personajes. Quizá pueden estar personajes claves, no sé si el padre, la madre o algún otro personaje hispánico. Entonces, si por ejemplo en los capítulos que les tocó está Garcilaso como personaje, pero también hay personajes hispánicos, ¿no? Esto es un buen punto de vista. Se puede establecer entonces una suerte de tipología en pequeño, ¿no? Una suerte de perspectiva, y cómo sin duda el personaje principal es Garcilaso, pero lo es porque está acompañado de otro personaje, y se puede ver la performance, como se dice semióticamente, ¿no? De Garcilaso, que en esos capítulos que ustedes están leyendo, está, me parece, ya en camino, ¿no? Mejor dicho, está ya en el barco, ¿no? Estos capítulos son parte de esa travesía que hizo este personaje desde el Cusco, recorrió gran parte del Perú hasta Lima, pudo presenciar acontecimientos históricos como por ejemplo el Taquioncoy, ¿no? Y otros temas más, y luego el viaje en mar también, ¿no? Eso es lo que... y luego, claro, toda la etapa mayor de su vida que se da cuando él llega a España finalmente en 1560, 61, llega y hace su vida en España. Él ya no vuelve más al Perú, se queda allí y durante esos largos años se dedica precisamente a formarse como escritor, ¿no? Quizá en esos capítulos que ustedes han leído hay algunas señas, algunas evidencias, algunos enigmas, ¿no? Que indiquen que ese personaje en el futuro va a ser escritor. Porque en la novela, ¿no? La cronología es totalmente libre, se mezclan los tiempos, ¿no? El presente, que es el hilo conductor de la novela, es el viaje que realiza el Inca Garcilaso desde el Cusco hasta España, hasta Montilla, hasta Córdoba, va hasta Madrid, pero en ese viaje también está en varias ciudades, está en Huamanga, está en Lima, ¿no? Entonces siempre es un personaje que está viajando, es un personaje que está cambiando de ambiente, está interactuando, como les digo, tendría que ver en detalle el contenido de los capítulos. Vamos a ver si lo puedo ubicar con una cierta facilidad de ver, pero como ya les digo, no es una situación insalvable, por el contrario, ¿no? Vamos a ver acá los resúmenes que tengo de la novela. Vamos a ver. Y porque yo he resumido cada capítulo, solo que lo he hecho de manera rápida, ¿no? Porque hay circunstancias en las cuales hay que trabajar contra el tiempo, ¿no? Y entonces, claro, recuerdo la lectura que hemos hecho con ustedes, ¿no? Pero específicamente tengo algunas páginas dedicadas a resumir, ¿no? Los capítulos, a ver, los capítulos de ustedes, acá los tengo, acá están a la mano, ya, déjenme ubicar aquí, así es, ¿no? Por ejemplo, capítulo 19, ¿no? Danzan hasta la hora del fin del mundo, ¿no? Esta es una analepsis, está en la página 134, es lo que le tocaría a la señorita Loero Maticorena, ¿no? Cuando
se encuentran con... Claro, ese es el capítulo en el que se encuentran con gente que bailaba. ¿Y por qué bailaban? ¿No? Eran los danzantes del Taquionco y se sentían por el alma de las montañas, ¿no? Estaban por todas partes, así lo pedí a sus apus, como Viracocha había muerto o estaba transformado. Entonces ahí está, por ejemplo, el Inca Garcilaso está de observador, está él observando, claro, está observando con los ojos del narrador, pero ahí lo vemos en función del narrador, no destaca precisamente allí, sino en esa función, ¿no? Era necesario que los incas volver a su sociedad. Una muchacha cantaba a Garcilaso mientras vio a una mascarada que le cantaba en quechua, ¿no? Entonces ese es el capítulo 19. El capítulo 20, bueno, hay más información, ¿no? Hay más información en el propio capítulo 19, se cita a José María Arguedas. Bueno, sí hay referencias a Gómez Suárez de Figueroa, que se acercó a María Magdalena. Ahí quizás sea uno de los primeros, no creo que sea los primeros, pero es cuando se encuentra con María Magdalena en el transcurrir de su viaje, ¿no? Dialogan y concuerdan. Ella se quedará y él partirá. Es decir, allí se establece esta relación como la que existe entre Romeo y Julieta, ¿no? O entre alguna otra, o Beatriz y el Dante. Hay mucha información en el capítulo 19, toda esa información está resumida. Estoy viendo acá, ¿no?, que es importante aquí el Taquioncoy, pero también esta relación le pide María Magdalena a Gómez Suárez de Figueroa que no la extrañe, le dice que siempre estará con él, ¿no? Siguió con ella. María Magdalena cantaba canciones de sus padres, escuchaban todos los instrumentos, la música también es un elemento importante, ¿no? El baile también. Entonces ahí es importante en este capítulo, hay un concierto ahí, en el concierto de las aves. Gómez Suárez se acerca a María Magdalena y allí hacen una especie de pacto amoroso que durará más allá de la vida y de la muerte, ¿no? El capítulo 20, que también trabajará la señorita Loero, igualmente habla las montañas, los danzantes escuchan. En la versión es la página 148, es un capítulo también, este capítulo es más bien breve, ¿no?, si no me equivoco. Gómez Suárez esa noche se reencontró con María Magdalena, ¿no? Dialogan, caminaron de la mano como si hubiesen estado solos, se juraron amor, siempre se reencontrarían bajo ese árbol. Él quiere quedarse, ella le dice que es absurdo, ¿no? Es decir, son capítulos de temática amorosa. Ella insiste porque los españoles lo ven como un rebelde, ¿no? Es decir, le dice que se vaya porque los españoles ven a Garcilaso como un rebelde. Tiene que irse y dar testimonio, tiene que escribir. La misión de Garcilaso es escribir, ¿ve? Ahí hay una alusión a cómo la propia María Magdalena, su enamorada, le da esa indicación. Y luego ellos, Gómez Suárez partió con sus demás amigos, retomaban por caminos difíciles y vino una mula y la mula se cayó. La muerte es un instante y dura apenas ese solo momento.
la vida es muchos instantes, pero no dura ninguno, ¿no? Las reflexiones. ¿Quién está reflexionando ahí? ¿El narrador o el propio Garcilaso? Gómez Suárez recuerda a María Magdalena. Su tío Ramón Coyo se adelantó y pidió al grupo que se detuviera a merendar, ¿no? Bueno, el tío Ramón Coyo también es otro personaje importante, ¿no? Le da consejos, si tiene dolor debe soñar, vaticina que será sabio, y ya le están vaticinando, ¿no? Este es nunca dejará de soñar. Ese es el destino de Garcilaso, soñar. Es el capítulo 20-21, que es el último capítulo. Santiago, patrón de España, Santiago, patrón de España, bueno, este capítulo ubica a los personajes en Acuchimay, ¿no? Es una huaca poderosa. Allí llegan a Huamanga, ¿no? Ataron los caballos cerca de la iglesia. Este capítulo es como un relato dentro de otros relatos, ¿no? Allí se hace evocación de los sucesos de Atahualpa, la muerte de Atahualpa en Cajamarca. Se hace también el caballo, es otro elemento importante. No se olviden de este detalle, ¿no? Es como, diríamos, el caballo forma con el Inca Garcilaso. Ahí hay una historia en ese capítulo 21, ¿no? No olvidemos que el caballo, diríamos, este es un caballo más bien astuto, el caballo de este señor que le cuenta la historia. Entonces, ahí, ¿cómo se comporta el personaje? Como alguien que escucha un relato sobre un caballo, ¿no? Tiene la función de escucha. Y esos son los capítulos que le toca a la señorita Lovero. Luego los capítulos que le toca a la señorita Marcos J. son 22, 23 y 24, ¿no? 22, sí. El capítulo 22, en Susurros, el secreto de la creación. Este capítulo es una analepsis a un pasado mucho más remoto, ¿no? Sobre el relato de la tierra antes de los incas, ¿no? Acá se remonta, recuerden que él en los comentarios reales se remonta a tiempos anteriores a los incas, ¿no? Hace referencia también a los comentarios reales, como ahí, digamos, el narrador ha tomado la versión sobre la creación de los, el envío que hace el dios Sol de esta pareja para que civilice a estas tribus, a estas gentes que viven en la bestialidad, viven en el desorden, ¿no? Y entonces allí, en gran parte es un relato alusivo a este mito de la creación del imperio incaico, ¿no? Luego, de esa analepsis del capítulo 22, el capítulo 23, más bien retoma el relato del viaje de Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Los muertos regresan en Guarochirí, ¿no? Los muertos regresan en Guarochirí. Ese ya no es la analepsis. Ve, los capítulos son independientes, pasa otro tiempo. Se encontraron con mujeres en procesión, había decenas de cadáveres de mujeres, como si hubieran sido víctimas de una expedición punitiva. Yo creo que acá Garcilaso, entre otros personajes literarios, se caracteriza por estar ejerciendo ya la función de testigo, ¿no? Ese personaje testigo que observa cosas que están
ocurriendo durante el trayecto de su viaje, y entonces puede dar testimonio de todas estas masacres que ocurrieron. Mataron seguramente a los rebeldes, 8 o 9 muertos nativos de cada 10 del Perú murieron. Esta es una información que da el narrador, dice 8 o 9 muertos nativos de cada 10 del Perú murieron en los primeros años de la colonización. Las pestes descendieron de los barcos, ¿ve? Acá el tema de la peste también, viruela, sarampión, tifoidea, la malaria, fueron conquistadores del Perú. Luego fue la violencia que dejaban su terror como huella de la presencia. Rebeliones incas fueron castigadas para que repase de poblaciones enteras. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, eso es un personaje que se menciona aquí, él también da testimonio, ¿no? Ahí también se puede hacer una referencia a que un personaje mencionado allí es Bartolomé de las Casas, que vio todas esas monstruosidades, y claro, más adelante se vuelve a mencionar, pero acá se hace referencia, ¿no? Las mujeres que se encontraron con Gómez Suárez Figueroa y sus compañeros también pedían haber sido víctimas de castigo de algún encomendero. Pedían estar muertos o vivos, podrían estar muertos o vivos, no lo sabían. No los pudieron porque la faz del mundo se había transformado rojiza. Es el capítulo 23 y el capítulo 24, que también le toca a Marcos, que es el capítulo que se llama Santiago mata indios, ¿no? Santiago mata indios, retoma el tiempo del viaje. Llegaron a Lima y están en Lima, ¿ve? Otro escenario, en medio de un aluvión, porque era mitad de enero, y claro, ya sabemos que en los meses de verano llueve mucho en la sierra y esa gran cantidad de agua llega hasta Lima, hasta la costa. Llegaron al albergue, pese a todo, Gómez Suárez Figueroa se encaminó después a la iglesia de Santiago de Surco. ¿Ve? Acá sí, fíjese, es interesante hacer el seguimiento. Está como a 15 kilómetros de cabalgadura. Aquí está Garcilaso como jinete, vio la imagen del apóstol Santiago. Ahí se introduce una analepsis, ¿no? Sobre Santiago, que apela a los moros del lugar. Por eso claro, Santiago era el dios de los españoles. Si había una batalla, entonces para que ganen los españoles llamaban a Santiago mataindios o matamoros, ¿no? Y entonces aquí vemos que ocurre eso precisamente, ¿no? Dijo que se dejó esto cuando se vino a España en 1560, pero es un párroco el que cuenta, ¿no? Alguien lo llama Santiago Mataindios, era el párroco, venía a saludarlos. Muchos años después el Inca escribió, dijo que dejó esa imagen cuando se vino a España en 1560. En el almuerzo, el cura muestra orden del Papa Clemente VI al emperador Carlos I en 1530. Lo insta incluso para que las almas de los indios estén en el paraíso, ¿no? Vio la enseñanza del catecismo, está ahí viendo lo que ocurre. Hay preguntas y respuestas, el cura desprestigia a los indios viejos y hechiceros, ¿no? Son, digamos, procesos de aprendizaje los que realiza
y luego tienen un valor muy importante porque estas experiencias que vive el personaje en pleno viaje. Es decir, sobre esto, por ejemplo, muy difícil que encuentren algunas referencias en la bibliografía, porque los biógrafos no son como el novelista que acompaña al personaje, e incluso piensa, ¿no? Conoce la mente del personaje. Todo esto los biógrafos se lo han pasado de largo, ¿no? Por tanto, allí más bien habrá que acudir principalmente a lo que dice la novela, el rol del narrador, por qué lo dice, por qué hace esta referencia, ¿no? En este capítulo 24, en que se ve la figura de Santiago, que sí va a cobrar protagonismo en varios momentos. En la novela más adelante también hay una reivindicación de los incas de Vilcabamba, ¿no? Y allí volverá a ser importante la presencia de este Santiago mata indios. Luego el señor Osorio, él leerá el capítulo 25, 26 y 27, ¿no? El capítulo 25 es cuando, esto es interesante, ¿no? Habla el desierto Pachacamac, esto está en la página 180. Aquí sí es interesante el personaje, ¿no? ¿Por qué Gómez Suárez de Figueroa se fue hasta Pachacamac, ¿no? Ahí alguien lo reconoce y lo sube al Templo Mayor, lo describe, pasó por el Aquiahuasi también, ahí está recorriendo Pachacamac, viene, eso tampoco nunca lo han dicho los biógrafos, no les consta, esta es una invención, ¿no? Ese lugar tenía voz, según le habían dicho, ¿no? Es decir, esto también nos está demostrando que sin duda Garcilaso se nutrió, incluso en ese viaje se nutrió, se fortaleció con todos los elementos de su cultura, y por eso Comentarios Reales es una obra muy bien apertrechada de elementos que son. Este capítulo es muy bueno, ¿no? Todo el mundo consultaba a Pachacamac. Gómez Suárez Figueroa quiere conocer el futuro, ¿no? Quiere conocer el futuro. Alguien ordenó que algo se movía. El Inca Garcilaso vio a Magdalena, ¿no? Otra vez se encuentra con Magdalena, ¿no? Se reencuentra con Salinillas. Salinillas es el caballo de su padre, ¿no? Luego se sintió al lado de su madre en el Cusco. Hay una analepsis en este capítulo 25, dialoga con su madre. Aquí el personaje femenino también muy importante en la novela, el personaje recordado muchas veces, y yo creo que ahí, por ejemplo, se puede ver las relaciones que tiene Garcilaso. En estos capítulos principalmente son relaciones, las más intensas son con mujeres, ¿no? Con María Magdalena, con su madre. Este es el capítulo 25. La pregunta, ¿qué va a hacer en España, ¿no? Y le dice que va a escribir, y para dar cuenta de la historia del Tahuantinsuyo, ¿no? La única forma de volver a tu tierra, le dice, será escribiendo. Es decir, su madre pronostica que va a escribir. Le dice, tú ya no vas a volver, pero tu forma de volver será escribiendo. El escritor ayuda a los hombres sin rendirse, ¿no? Vuelve Cutino. Este es el capítulo 25, que es materia de lectura. El capítulo 26 también está ambientado en Lima, ¿no? Está ambientado en Lima, una ciudad, dice, una ciudad inventada, ¿ve? Entonces acá vemos al personaje en Lima. Probablemente este capítulo también sea
una invención novelesca, ¿no? Pero hasta donde conozco no se ha mencionado por los biógrafos la presencia ni lo que hizo Garcilaso, pero acá sí, en el capítulo 26 que trabaja el señor Osorio, y entró a la Lima de madrugada, ¿no? Siguió una procesión que volvió a la iglesia principal, encontró Gómez Suárez Figueroa al templo, observó el hecho y vio pinturas, está en un templo, todas se referían a Dios Padre, ¿no? Vio el osario y vio a la nave principal, pensó en su padre y en su madre, no entendió por qué se separaron. Este es otro episodio que se repite constantemente, la separación que se dio, que fue un trauma, ¿no? Hay una analepsis allí, en ese capítulo 26, y el joven conversa con su padre, ¿no? Pues ahí también, por ejemplo, se puede hacer referencia a lo importante que fue. Y luego, en el capítulo, como andamos de tiempo, sí, bueno, en el capítulo 26, 27, los caballos eran inmortales, ¿no? De inmediato, de la inmortalidad de los caballos le enseñó el sabio Antonio del Busto. Acá te es un detalle interesante porque en realidad Antonio del Busto, cuando habla de este personaje llamado Antonio del Busto, que le enseñó mucho a Garcilaso sobre los caballos, el novelista crea este personaje que en realidad es un historiador peruano del siglo XX, fue mi profesor en la Universidad Católica y se llamaba, que en paz descanse, José Antonio del Busto Duturburu, famoso historiador de los tiempos coloniales, de Francisco Pizarro principalmente, conocedor de la cultura indígena, nos dictó un curso de historia, ¿no? Entonces ahí el novelista se atreve, el novelista sí tiene la libertad para poner como personaje al sabio Antonio del Busto, de manera que específicamente ahí el señor Osorio podrá decir, este es un personaje del pasado, del siglo XX, y que el novelista lo ha incorporado, y usted entre a cualquier información a la que tenga acceso, y ahí va a encontrar abundante información, ¿no? Los incas temieron a los caballos, ¿no? Y ahí se hace referencia a unas profecías de Huayna Cápac. Los hombres blancos vendrían a destruir el imperio. Garcilaso le dijo que había escuchado de la guerra de Huáscar y Atahualpa. Este no creyó en que venían los españoles, pero el hombre de la Huaca le dijo antes de morir que los cristianos ya habían llegado a su imperio, ¿no? Estos son los capítulos. Luego los capítulos 28, 29, 30, que son los capítulos que leyó, que leerá el señor Medina, están, bueno, Pizarro, este es una analepsis, ¿no? El capítulo 28 es un capítulo, Pizarro pide la confesión, ¿no? Garcilaso aún está en Lima, ¿no? Antes de tomar el barco, en la calle Arzobispo, ahí hay una escena, miran el palacio, está con Antonio del Busto, ¿no? Entonces, no tengo aquí a la mano, se me ha extraviado por allí los capítulos 29 y 30, pero ya con estas referencias creo que perfectamente el señor Medina podrá trabajar
estos capítulos que, como les digo, se engarzan dentro del viaje, ¿no? Sin embargo, a veces el personaje, gracias a la magia del narrador, retrocede o hace referencias a España, crea personajes diversos, ¿no? Y de esa manera, claro, el personaje se va construyendo, pero está, digamos, son los capítulos en conjunto, yo podría decir, son los personajes de la etapa del aprendizaje que está haciendo Garcilaso, el aprendizaje en vivo y en directo, ¿no? En el campo, en estos capítulos en que él recorre el Tahuantinsuyo en momentos de mucha agitación, de mucha tensión por la danza del Taquioncoy, ¿no? Que es la danza guerrera, la danza que predica, pues, o que de alguna forma obliga o motiva a los indios a expulsar a los españoles, ¿no? La novela en su conjunto da esa impresión que los indios nunca dejaron de luchar en contra del poder español, ¿no? Nunca, todos los siglos. Esta época, de la época de Garcilaso, coincide precisamente con estos acontecimientos de los capítulos 28, 29 y 30, que no tengo aquí a la mano, no sé por dónde se me ha confundido, pero ya hemos ubicado aproximadamente los capítulos en los que, alrededor de los cuales ustedes podrán trabajar, ¿no? En conjunto. Entonces estos capítulos son los años de transición de este joven, de este hombre, pero que son importantes estos capítulos, porque son capítulos en los que el Inca es un testigo, ya es un viajero, ya está siendo un migrante, ya tiene una visión de Lima. Aquí, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Trabajar cómo ve Lima, ¿no? Interesante ese capítulo. En fin, las personas con las que se encuentra, los rituales, todo aquello que forma parte del proceso de construcción, es lo que hace el gran narrador que es González Viaña, de hacer el proceso de construcción, pero jugando con la cronología, ¿no? Porque los comentarios reales, que es su máxima obra, es producto también en gran parte de esta experiencia directa, es decir, de cosas que él vio, porque era un joven de 20 años y entonces era consciente, además él era parte de esa cultura. Su madre le había enseñado el quechua, su tío Ramón Oquio lo acompañó en su viaje. Entonces todavía corresponde a la época en que él está acercándose al momento en que a partir del capítulo 31, ¿no? Ya pase a otras instancias del viaje, ¿no? De manera que desde este punto de vista, pues, Garcilaso es un personaje que tiene una trayectoria extraordinaria desde sus orígenes hasta el final de su vida, y luego nos legó sus obras, y estas obras son las que han hecho que por primera vez, repito, hasta donde yo recuerdo, porque he trabajado en el tema, hasta ahora nadie había hecho una novela al Inca Garcilaso. González Viaña se atrevió
Y esto para mí es un motivo de gran regocijo, porque González Viaña es un autor que se ha nutrido de la historia, de la antropología, de todo el conocimiento que tiene él como novelista, porque antes trabajó la novela El largo camino de Castilla, es decir, que se ha especializado entre otros dominios de la novela, se ha especializado en la novela de personajes históricos como son Vallejo. El 2009 publicó Vallejo en los infiernos, también así sobre el personaje de Vallejo allí, ¿no? Luego, en el caso de Castilla, también, ¿no? Ha seguido de cerca a los personajes y de esta manera, ha podido salir adelante, ¿no? Yo en un artículo ya de hace 2 años, ¿sí?, y yo decía que un escritor como Miguel Gutiérrez, a quien ustedes conocen, él en un artículo, él habla que tenía en mente hacer una novela sobre el Inca Garcilaso. Incluso esboza el proyecto novela, ¿no? Comienza en el siglo XX, comienza la época en que José de la Riva Agüero hace el elogio del Inca Garcilaso en 1916, ¿no?, en el aniversario de la muerte del Inca, ¿no? Y el esbozo que hace es muy, muy bonito, ¿no? Voy a decir, una novela tan extraordinaria como esta, lamentablemente la vida no le alcanzó a él para hacer esa novela, pero creo que esa ambición que teníamos de ver a Garcilaso transformado en un gran personaje literario se ha cumplido gracias a la magia de la escritura de esta gran obra, que es Comentarios Reales, La Florida del Inca, Los Diálogos de Amor, grandes obras que ustedes deberán leer o ya han leído, y ahora quedamos a la expectativa de la magia de la lectura, la magia del trabajo académico que ustedes van a realizar para entregar los exámenes parciales de acuerdo a las indicaciones que están allí. La fecha, no se olviden, es el 15 de julio hasta la medianoche. Bueno, les agradezco por su atención y me despido de ustedes ya al término del horario del curso, porque en media hora más tengo otra sesión de 4 horas seguidas, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, entonces estamos ya en el término de la reunión de hoy y esperamos verlos el próximo jueves, en que ustedes integrarán el examen final. A mis 4 queridos alumnos, ¿no?, Loero, Marcos, Osorio, Medina, un saludo cordial y un deseo de que su trabajo sea excelente, que esté a la altura de la calidad académica de ustedes, que sin ninguna duda son un gran aporte de San Marcos a la cultura peruana. Muy buenas tardes, entonces nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias.